Buenos días y gracias por la oportunidad de hablarles en este breve curso. Mi nombre es Alan Davis, estoy en la Universidad de Auburn y quiero darle la bienvenida a Alabama. Quiero compartir un poquitito de nuestro trabajo en términos de mi interés en formulaciones basadas en planta para camarón. Y ustedes ven los recursos en términos de la disponibilidad en el mundo, sea proteína marina o de animales terrestres. Vamos a continuar avanzando hacia formulaciones basadas en plata, porque sencillamente no hay suficiente de estos ingredientes en el mundo para expandir nuestra industria, para alimentar a la industria animal, la porcícola y la avícola y acuacultura. Vamos a seguir la ruta que la porcícola y la avícola han utilizado para avanzar a alimentos basados en plantas es oferta y demanda. Ya lo hemos hecho en acuacultura. Tenemos como 50, 60 toneladas métricas de alimentos. Utilizamos 15 millones de toneladas de soya. Esto constituye como 25% de la formulación de alimento. Entonces, ya en sí tenemos bastante cantidad de ingredientes basados en planta en nuestras formulaciones. Si vemos el nivel de harina de maíz disponible a la industria acuicultura, tiene como 4.5, a lo mejor 5 millones. La harina de pescado que se utiliza en acuacultura representa como 7.5 o a lo mejor 8% de la dieta en la formulación de alimento. El motivo por qué reducimos es porque somos los mayores usuarios. Si vamos a expandir nuestra industria, tenemos que reducir harina de pescado y aceite de pescado. Somos principales consumidores. Ahora sí, no importa cómo lo consideren desde el punto de vista económico, mercado de factores sociales, toda la producción animal requiere el uso de ingredientes sustentables y expandibles. Ahora recuerden, algo puede ser sustentable, pero no lo podemos expandir. Si vamos a crecer nuestra industria, tenemos que expandir. Tenemos que retirarnos de la proteína animal y entrar más a ingredientes basados en planta, porque esas proteínas animales sencillamente no se van a expandir en el futuro. Y si consideramos ingredientes basados en planta, hay muchos ingredientes potenciales que podemos utilizar. Todos tienen ventajas, todos tienen desventajas, pero si vemos la disponibilidad en el mundo, tenemos desde el punto de vista de harina de pescado 6 a 7 millones de toneladas. Nosotros utilizamos 4.5 o 5 millones. Y aquí tenemos la cantidad de harina de pescado disponible en el mundo. Casi todos nuestros productos de planta tiene más y soya, por supuesto, tiene más. El motivo por el que trabajo muchas formulaciones basadas en soya es por disponibilidad de la soya en términos de la cantidad, calidad y la disponibilidad de expandir la producción en el futuro. Ahora, si consideramos nuestras 300 diferentes especies que producimos, yo las veo como un continuo. Algunas tienen baja tolerancia a ingredientes basados en planta, otros tienen alta tolerancia a ingredientes basados en planta. La realidad es cuestión de procesamiento y precio que dicta cuánto se incluye en las formulaciones, pero en todas estas especies estamos distanciándonos más bien metiéndonos más a ingredientes basados en planta. En salmón, 45-50% era harina de pescado. Han reducido a 10 o 15% de harina de pescado en esas formulaciones de pescado. Aún con nuestros alimentos de baja tolerancia, trucha o salmón como ejemplo, estamos haciendo programas de mejoramiento para hacerlos más tolerantes de ingredientes basados en plantas. Este nivel está consistentemente aumentando cada año. Sucederá así con todas las especies. En Latinoamérica son afortunados el camarón del Pacífico, tilapia, el bagre. Son especies muy tolerantes a dietas basadas en planta porque si se formulan correctamente, funcionan. Entonces, conforme avanzamos y entramos a estos ingredientes basados en plantas, es muy importante comprender la nutrición porque es crítico para asegurarnos que balanceemos los requerimientos de nutrición para cumplir con las necesidades del animal cuando manejamos formulaciones de alto contenido de proteína. Tenemos exceso de nutrientes en ingredientes basados en plantas.
traemos restricciones a lo que son los requerimientos. Necesitamos comprender cuáles son esos requerimientos. Hay que balancear las formulaciones. Ahora, solamente como un recordatorio, hemos utilizado o hemos visto formulaciones basadas en planta durante mucho tiempo, la mayor parte de mi carrera, y esto lo hemos hecho de manera muy exitosa y hemos utilizado los ingredientes basados en plantas durante los 15 últimos años en nuestras producción. La nutrición empieza en el laboratorio bajo condiciones de acuario. Hacemos mucho trabajo ahí. Muy frecuentemente entramos a sistemas intermedios, agua verde o sistemas basados en tanques y después de sistemas de demostración y después llegamos a la industria comercial. La realidad es que la nutrición tiene una larga historia que empezó hace mucho tiempo con los ingredientes basados en plantas. Desde mi punto de vista, antes empezamos nosotros a ver estos ingredientes para el Banaimai. Vamos a ver algunas publicaciones. No voy a hablar mucho de esto. Empezamos nosotros en ese entonces con dietas de extrusión de soya que resultó era soya. Esta fue la indicación de que podemos abrir todo esto y podemos poner mucho de nuestra harina, quitar mucho de la harina de pescado con la formulación correcta. Hicimos estudios para demostradas, los estudios basados en plantas en los sistemas de investigación y después ya en los estanques. Entonces, en primer lugar, reemplazamos la harina de pescado con harina de ave y después cambiamos, eliminamos los alimentos avícolas y los cambiamos por plantas. Hay muchas matrices que se pueden utilizar, sencillamente hay que balancear las formulaciones, lo hacemos con diferentes densidades, lo hemos hecho en sistemas súper intensivos, estamos a 150 por metros con alguna de nuestras formulaciones de base soyo y después hemos hecho la revisión y hemos continuado haciendo estos trabajos en las formulaciones en soya o en planta. ¿Por qué hay mayor uso de proteína en soya en nuestras formulaciones? Bueno, en algunas especies tenemos efectos negativos, pero la mayor parte es una percepción de los efectos negativos. En la percepción es que hay antinutrientes en nuestros ingredientes basados en plantas. Echaremos la culpa por el bajo rendimiento o será la excusa para no usarlos. La realidad es que muchos animales son muy tolerantes con las formulaciones manejadas correctamente basadas en planta. Entonces, si vemos los antinutrientes que se encuentran en estas, por ejemplo, soyos, algunos se eliminan por calor, algunos se pueden quitar por tratamientos de enzima, por extracción, varios procesos para retirar estos compuestos cuando causan problemas a los animales. Y como yo lo veo, es que en nuestro alimento de soya con extracción con calor térmico o extracción del solvente, estos son los más económicos. Son las fuentes de proteína más económica y al entrar a problemas de ingrediente, entonces avanzamos a productos más procesados que van a ser más costosos. Entonces, como les dije, ¿por qué no hay más uso de proteína de soya? Bueno, las personas lo ven como un motivo para no rendimiento por eficiencia de alimento disminuida por cambios histomorfológicos, alteraciones en la bioquímica, pero esto solamente ocurre en alguna de las especies. Entonces, en esas especies en los que ocurre, sencillamente entramos a productos con mayor procesamiento en el extremo. Sería un aislado y se quitan prácticamente todos los antinutrientes cuando se maneja así, pero se puede seguir una serie de pasos para obtener diferentes productos. Una manera de mejorar estos productos es con el mejoramiento genético. Hemos tenido proyectos para ver en las primeras etapas, se trata de identificar las líneas genéticas que se deben comercializar. Tenemos el placer de ver muchas variedades de soya. Estos son algunos ejemplos de este trabajo, pero lo que quiero señalar aquí es que estas primeras variedades que consideramos en este caso, esto oligosacárido y esta línea de alta proteína, hemos visto estudios de crecimiento funcionan muy bien en digestibilidad, pero ahora están entrando en producción comercial. Hemos visto muchas de estas en donde son de alto contenido de proteína más que una soya con extracción común. Entonces, es un muy buen producto para proteína,
pero también algunos de los antinutrientes se eliminan. Este es un ejemplo que ve los diferentes productos, ve conversión de alimento, aumento de peso, digestibilidad, y tenemos digestibilidad de aminoácidos en nuestras publicaciones para esto. Pero estas dos líneas que he marcado aquí han continuado avanzado el proceso y ahora están en desarrollo de cadena de valor, han pasado de investigación para la producción comercial y están tratando de armar las cadenas de valor para llevarlos a mercados. Son muy interesantes, son de alta proteína, uno tiene 58% y el otro es alta proteína con bajos niveles de oligosacáridos ultra bajos. Recuerden que hicimos una serie de estudios que vimos las diferentes fuentes y una de las cosas que pueden afectar de manera negativa la digestibilidad son la presencia de oligosacáridos. Se piensa que va a ayudar con la digestibilidad de proteína. Hay un programa genético que se puede utilizar para mejorar nuestras fuentes de alimento basado en planta. Podemos hacer procesamiento solamente como unos ejemplos. Ahí están los productores comerciales que tratan la soya con enzimas, toman la soya, aplican tratamientos de enzima para quitar estos antinutrientes para mejorar digestibilidad. Hay fermentación, tomamos microorganismos y básicamente se degradan los componentes de colesterol o de fibra, degradando potencialmente los antinutrientes, nuevamente creando un mejor producto. Pero estos dos se les van a costar más dinero. Ahora, productos de soya fermentada han sido utilizados en la historia. Hemos fermentado las cosas en la historia de los humanos. Es muy popular tener soya fermentada. Hay una serie de grupos que producen estos productos. Hay ventajas a la soya fermentada. Ahora hay que darse cuenta, yo lo veo como que estos productos se deben hacer en productos de baja calidad. Tendrán un mejor producto en vez de un producto de alta calidad. Si se empieza con un producto de buena digestibilidad, de alto contenido, no se va a ver mucho beneficio, pero si se está hablando de una soya de baja calidad, se le aplica el proceso de fermentación, va a mejorar la digestibilidad. Entonces, algunas de las ventajas, si ustedes eligen utilizar una soya fermentada, algunos de los compuestos que podrían afectar la inmunorespuesta de los animales van a degradarse, los antinutrientes se van a degradar, van a tomar alguna de la proteína y se va a descomponer, van a tener proteínas de bajo peso molecular disponible para el animal, tiene ventajas y desventajas. Y después potencialmente están aumentando la calidad nutrimental porque básicamente se ha reducido el contenido de fibra y los antinutrientes y demás. La digestibilidad entonces mejorará. Entonces, estos han sido utilizados en peces que tienen respuestas alérgicas. Hemos hecho algo de trabajo con soya también. Los camarones no tienen respuesta alérgica a la soya, entonces las ventajas se basan en los otros componentes de la fermentación. Ahora, no hay lo que yo considero enorme cantidad de datos en productos fermentados y menos para camarones. Uno de mis estudiantes hizo metaanálisis, consideró en la literatura, hizo revisión para buscar si había beneficios y se encontró que en general había beneficios para tener un producto fermentado, pero nuevamente lo que realmente se ve es que si se tiene una respuesta alérgica a la soya, ahí es donde entra el beneficio. Hemos visto el producto fermentado como un reemplazo para la soya con extracción en Pompano de Florida. Sí se puede hacer, pero hay un límite superior. Pudimos utilizar mayores niveles de soya regular que fermentada y esa soya fermentada les va a costar más dinero, pero si se tiene una respuesta alérgica o algo que se trata de vencer, entonces este costo extra tiene sentido. Ahora, como les dije, la fermentación en seco es muy popular. Para mí funciona mejor tanto en tratamiento enzimático y la fermentación funciona mejor en ingredientes de baja calidad. Entonces, si vemos la soya fermentada, lo que realmente hacemos es eliminar algunos de los antinutrientes, se descomponen los carbohidratos o se rompen los carbohidratos que suben. Ahora, las proteínas, no tenemos un enorme cambio en aminoácidos esenciales, se reduce algo de los carbohidratos. Entonces, algunos de los aminoácidos
dos no centrales. Hay cambio en el proceso de fermentación. No veo el proceso de fermentación como cambiar mucho que sea esencial en el perfil de aminoácidos. En teoría hay más proteína que proviene de lo que se esté utilizando del proceso de fermentación. Esto contribuye a la proteína, pero generalmente no es mucho. Esto se utiliza como pienso y también por los productores como reemplazo. Hablaré de ello en un momento. Ahora, hay algunos estudios y no hay mucho trabajo que se ha realizado con soya, harina de soya fermentada. Hay que considerar cuando se ven estos estudios cuál era la calidad de la harina de soya en general. Se va a mejorar, pero frecuentemente no son de tan buena calidad para empezar. Pero nuevamente, en este ejemplo en particular, con Phenopeneus indicus, tuvimos un aumento en proteína de contenido de ceniza, se redujeron los antinutrientes, ácido fítico, inhibidor de tropsina, mejoró la calidad de esa soya y puede ser utilizado como un reemplazo parcial para harina de pescado. Frecuentemente hay un mayor reemplazo para productos fermentados que no fermentados. En este ejemplo, en la parte de abajo se hace el comparativo, hubo mayor valor de reemplazo antes de tener una respuesta nutricional. Es muy común en nuestro caso con el pómpano de Florida, no lo vimos, hubo un valor más alto de reemplazo que con el fermentado. Y nuevamente aquí otro ejemplo con Vanemay y se utilizó soya fermentado como reemplazo para harina de pescado. Ahora, estos productos fermentados tienen beneficios positivos y negativos de acuerdo a mí. En bajos niveles parecen ser a lo mejor es un atractor negativo. Esto es lo que habíamos visto en el pompano de Florida cuando lo utilizamos, pero forma una acidificación o se reduce la capacidad de amortiguamiento. Como lo quieran ver, es una fuente de probióticos porque se tiene bacteria viva en este sistema y por supuesto que mejora el valor nutricional como les he dicho anteriormente. Entonces es muy bueno para las especies que son sensibles a la soya o a otros ingredientes de planta en los cuales se está haciendo fermentación. Ahora tienen también beneficios no tan positivos en mi opinión porque el precio típicamente va a ser más alto. Entonces para mí, si sus animales están bien en un producto tradicional o con extracción de soya va a ser más económico, pero si hay alergia o se quiere acidificar o se quiere tener beneficios positivos en salud, entonces se puede justificar el costo, pero si sencillamente se habla de digestibilidad de proteína o disponibilidad de proteína, hay que considerar esto en términos de costo-efectividad. Ahora, hemos encontrado muchos productos que utilizan soya fermentada como reemplazo. Ahora, no estamos viendo la acidificación, la fuente de compuestos bioactivos como beneficios pre o probióticos, solamente queríamos saber cuál era el valor nutricional de hacer esto y encontramos que hay una serie de productores que lo están haciendo. Elegimos entonces estudiar eso, pero queríamos hacer algunas otras cosas para confirmar y una de las cosas que hemos estado haciendo en el laboratorio es que hemos estado utilizando el monitoreo acústico pasivo en nuestros sistemas de investigación. Ustedes a lo mejor están familiarizados con los alimentadores automáticos que utilizan acústica pasiva para monitorear la respuesta de los camarones. Hemos utilizado la misma tecnología en el laboratorio. Se puede poner hidrófono y se puede escuchar lo que está ocurriendo con los camarones en el estanque. Entonces, aquí esta es una grabación. Aquí pueden apreciar que se reúnen y es cada vez que hace eso es un clic y a lo mejor no lo escuchan, pero vemos cómo se crea el clic. Podemos medir, es un sonido muy distintivo, de hecho es en una frecuencia que no podemos escuchar, pero podemos grabar esto, se puede cuantificar. Hemos hecho una serie de estudios, solamente quiero compartir un poquitito de esta información con ustedes. La acústica tiene muchas aplicaciones, estamos utilizándola en el laboratorio viendo factores en términos de procesamiento, la cizalla. Voy a utilizar croquetas, se puede ser extruida o peletizado, el grosor, la longitud.
los efectos en palatabilidad, diferentes ingredientes y después se puede considerar en diferentes especies y también el ambiente. Y por ejemplo, ahora tenemos dos estanques que tuvieron brotes de alga azul. Los camarones no comían, a lo mejor por este brote de alga corrimos el protocolo regular, queríamos entenderlo, estamos utilizando acústica que pudimos ver que no estaban alimentándose y no están teniendo tanta ingesta. No estamos afectando la calidad. Es una tecnología muy buena desde el laboratorio hasta la producción comercial. Entonces en el laboratorio hacemos grabaciones en acuarios, tenemos 3 o 4 maneras diferentes, pero la más sencilla es colocarlos en un acuario, reducir el ruido y se puede ver lo que está ocurriendo. Hemos utilizado esto para ingredientes basados en plantas. La mayoría de las personas no piensan que un camarón va a comer un ingrediente basado en planta. Me refería a Google, encontré algunas fotografías, había camarones comiendo o cuestiones de plantas y es común alimentar particularmente en acuario y lo hemos visto en laboratorio. Uno de los estudios que hicimos, tomamos entonces alimento comercial, 8% de harina de pescado, formulación abierta, y después pelletizamos la soya fermentada. Imitamos entonces uno de los procesos comerciales que uno de los productores estaba utilizando para fermentar la soya como parte de la alimentación. Lo hicimos en laboratorio y también pelletizamos una soya no fermentada. Después alimentamos esto a nuestros camarones para ver cuál era la respuesta. Con la acústica podemos ver exactamente lo que está ocurriendo del lado izquierdo. Esto es una gráfica a lo largo del tiempo, entonces 30 minutos. Y esto es la energía que se produce en la acústica. Hay diferentes maneras que podemos medir, pero esta es una de las maneras sencillas. Podemos ver que en la parte superior está el alimento comercial y vemos que se consumió gran cantidad tan pronto como llegó al agua y baja a lo largo del tiempo y tenemos la soya fermentada y la regular. Estas se consumen en una frecuencia más baja y nuevamente baja a lo largo del tiempo. Entonces, al ver el consumo tradicional, se alimenta al animal, se recaptura lo que no se consume, lo hicimos en 1 minuto de 30 minutos. Aquí vemos el alimento que se consumió en términos del alimento comercial y en este caso la soya fermentada. Se comió más de esto que la soya regular, pero no es estadísticamente significativo. No sé si sea la acústica que muestra que la soya se consumió más o que el alimento tradicional que muestra más nivel, pero el hecho es que es 1/3 de la tasa de consumo, se consume, no hay nada que se agregue excepto que sea pelletizado, son consumidos por los animales, entonces sí vemos que se está consumiendo. Entonces la siguiente pregunta es que también crecen con ello. Hicimos una serie de estudios en agua verde y en agua dulce, básicamente los mismos resultados. Este es el sistema de agua. Y tomamos 25% de la porción, lo alimentamos como soya, combinación o alimento. Aquí tenemos 25% de la ración, una ración completa del día sería 100%, estamos dándole 1/4 de la porción y después le dimos 50% de la ración y 75%. Y entonces hicimos incrementos de 25%, no hubo incremento en el crecimiento. Esto nos muestra que sí crecen en ello, pero si se sube la cantidad, no se está teniendo una respuesta al crecimiento. Entonces hicimos la misma lógica, 25% de porción para alimento y es más alto el 50 y después llegamos al 75 y al 125 y después hicimos un 25% de la porción con la soya fermentada y el resto es alimento. Aquí está 25 y 25, pero ven que no es igual al alimento. Aquí es 25 y 50 y nuevamente no es igual al alimento. A la derecha está en la gráfica y ustedes ven que el alimento y el equivalente del alimento más soya fermentado, esta es desplazada y esto es porque no están creciendo también en la soya fermentada. Entonces, si están teniendo crecimiento, sería 1/3 del
crecimiento lo hicimos en agua dulce y en verde. Obtuvimos exactamente los mismos resultados. Queda claro que hay algo de contribución de la soya fermentada, pero es como de un tercio de lo que se obtiene del alimento regular. Entonces, para mi productor, pues sí, se va a consumir. Hay que tener cuidado en términos de la economía cuando lo hagan y asegúrense que sencillamente no estén sobrealimentando y al recordar 25% de su ración cambiándolo por soya fermentado, sencillamente están sobrealimentando y por lo tanto subalimentando, pero no hubo tasas de crecimiento equivalentes de la soya fermentado tal como lo hubo en el alimento completo. Hemos hecho mucho trabajo de laboratorio, les voy a dar una actualización en parte de esto. En términos del trabajo que hemos hecho con los hidrófonos, hemos visto pellets comerciales en términos de las características, en términos de que hay una buena correlación utilizando analizador de textura y la ruptura del pellet y hay una secuencia del ruido que hace. Consideramos los pellets en alimentos extruidos, formulaciones equivalentes, y aquí vemos que hay diferencias en estas dos formulaciones debido al procesamiento. Estas diferencias no son mucho, pero sí parece ser que el alimento pelletizado, recuerden que el alimento pelletizado va a tener más cecilla, el extruido tiene más fibra, es más difícil de romper. Y en un analizador la cecilla es más alta en el alimento extruido, entonces se tiene mayor ruido de estos animales. Y también hemos visto la longitud del pellet, no hemos visto todavía el diámetro. Aquí medimos las diferentes longitudes en términos de la actividad. Aquí lo hemos evaluado de diferentes maneras. Aquí el mensaje es que la firma o el sonido es igual. Están comiendo el diámetro, no la longitud. Entonces la señal acústica es igual para las tres, pero al empezar a ver el número de clics y que tan rápidamente se comían el alimento, vemos que aquí hay diferencias. Entonces, tiene sentido, el alimento más pequeño, se consume muy rápidamente, se tiene menos de señal, pero se saciaron muy rápidamente. Esto indica que están consumiendo más del alimento, se están saciando más rápidamente que en los alimentos más grandes o largos. En los más largos tienen que masticarlo y conforme se pasa de pequeño, mediano a grande, hay más clics por pellet. Y esto tiene sentido porque van a tener que ir mordiendo para comer. Entonces, como se ve ahora, es que este corto va a ser ventaja sobre el más largo, va a comerse más rápido, va a ser más eficiente y esto no les cuesta diferencia en costo. Ahora, cuando hablamos de diferentes diámetros o medidas, en este momento todavía no tenemos dato, eso va a representar un costo. El diámetro más pequeño de pellet va a costar más para fabricar, pero eso será uno de nuestros estudios en el futuro. Entonces, nuevamente, al mostrar la longitud de la dieta, lo dividimos en intervalos de 5 minutos en términos de la energía. Y aquí vemos que realmente en los primeros 15 minutos es donde vemos la actividad y después se reduce a un bajo nivel de consumo. Entonces, es esta conducta inicial de alimentación en la que nos estamos enfocando. Vemos diferentes atractivos, ejemplos, ingredientes basados en planta, ingredientes basados en animal y en este caso en una dieta basada en soya y con recubrimiento de hidrolizado krill o harina de krill que se agregó a los ingredientes en diferentes niveles. Hicimos estudio de crecimiento y de consumo y de acústica también. Y solamente les voy a mostrar la parte de consumo. Vemos aquí en negro, esto es la dieta basada en soya. La respuesta acústica es diferente que aquella que tiene la tractante y aquellos que tuvieron la mayor respuesta. Y la pendiente de la línea indica que si tiene mucha pendiente es buena respuesta, si es muy plana, menos respuesta, tiene correlación con el consumo. Hemos hecho en varias ocasiones, pero vemos aquí en nuestra dieta basal
Con hidrolizados tenemos un aumento de consumo. Esto se mide después de 30 minutos utilizando medidas tradicional krill, harina de krill y aceite de krill. Y lo que es interesante, ninguna de ellas aumentó el crecimiento a lo largo del tiempo. En el estudio de crecimiento no hubo diferencias, pero lo que estamos viendo es que van a consumir inicialmente más rápido estos alimentos, pero consumen más o menos la misma cantidad si les da más tiempo. Entonces también, como les dije, hemos hecho una serie de estudios. Este es otro ejemplo con recubrimiento y en este caso teníamos una dieta basada en planta, también una dieta porcícola y después de pescado con 8% y con recubrimiento con hidrolizados de pescado o con aceite de krill para ver cuál era la respuesta. Y nuevamente, solamente para mostrarles, tenemos grabaciones de 30 minutos, es un poquitito más plana que a 15 minutos. Si se condensan en los primeros 15 minutos, vemos la diferencia en consumo. Esto nos muestra que los diferentes atractantes traen a los animales a consumir el alimento más rápido. La pregunta es, que en un estudio de crecimiento, en estudios de crecimiento vimos que había muy poca diferencia, entonces sí los lleva al alimento más rápidamente, pero no necesariamente quiere decir que van a crecer más rápido. Y nuevamente, este es nuestro consumo de alimento de la manera tradicional. Vemos un aumento, no importa cuál es la matriz. Nuevamente, aquí tenemos más datos. Hemos utilizado acústica para diferentes cosas. La estamos utilizando en nuestros estanques de investigación para mostrarle los datos del año pasado. Hicimos conversión en 2000 al 100% en acústica. En 2020, de haber sabido que habría ocurrido un huracán, no hubiera tenido paneles solar, sobrevivimos, se conservaron los invernaderos, desafortunadamente o no, pero los paneles solares y los alimentadores permanecieron. Pero esta es una buena tecnología y lo que nos permite hacer es hacer diferentes formulaciones de alimento, permitiendo que el camarón decida cuánto quiere consumir y podemos ver si las diferentes formulaciones de alimento resultan en diferentes desempeños de producción cuando el camarón puede decidir cuánto van a consumir. Hicimos una dieta basada en plantas, 8% porcícola, 8% de harina de pescado y tuvimos buen desempeño de todo. No hubo diferencias en términos de conversión de alimento, crecimiento y producción final. No hubo diferencias ahora en cuanto al costo. Les digo que estos cambian de mes a mes, de lugar a lugar. Odio hacer costos en alimento. Les dimos las formulaciones. Ustedes hagan los costos en sus propias plantas, pero en general la tendencia es aquí. El número exacto no lo es. Muy frecuentemente cuando hacemos dietas basadas en planta cuestan más y en este caso sí fue así. Pues entre 4 y 8% de proteína animal baja el costo, entonces pueden ver que en 8% de ave es la más económico, con 8% de harina de pescado sube y aumentar al 12% aumenta el costo aún más. Entonces, los mensajes es que no importa cuál es la matriz de ingredientes, siempre y cuando se tenga nutrición adecuada, utilicen ingredientes de buena calidad, habrá buen desempeño. Acústica tiene muchas aplicaciones en estanque e investigación. Es una tecnología muy buena que la industria ha abrazado. No es para todo. Los alimentadores automáticos son un gran cambio de tecnología para la industria y los alimentadores acústicos son el paso siguiente. Y vemos que los alimentos con extracción son buena fuente, lo hemos utilizado 15% en nuestras formulaciones y de todos los datos que existen, si se tomó un alimento de soya de baja calidad, otro ingrediente de base de planta y se hace fermentación, se va a mejorar el valor nutricional del producto. Hay beneficios de utilizar estos productos. También se puede dar tratamiento enzimático o fraccionado y vemos que la alimentación en demanda es muy interesante y nos permite ver algunas de las diferentes formulaciones de alimento. Hasta el momento no hemos visto cambio en las elecciones, pasamos del 0 al 16% de harina de pescado y no hubo diferencia que
de que tomó el camarón en términos del consumo. En este año estamos viendo ingredientes basados en planta con atractantes y vamos a construir más datos para ver si hay diferencia, pero vemos que estos atractantes traen al camarón al alimento más rápido, habrá menos pérdida o lixiviado de nutrientes y la otra parte es el desempeño para ver si ha mejorado con esto. Entonces quiero agradecer a todo mundo que participa en mi laboratorio. Mi laboratorio es grande, tenemos 10 a 20 personas. Es el arduo trabajo de los estudiantes que logra este trabajo. Yo solamente salgo a la industria y comparto la información con esto. Puedo tomar preguntas, tienen mi correo electrónico ahí y con mucho gusto puedo contestar preguntas. Gracias por su tiempo. Agradezco a los organizadores por darme la oportunidad y a USEC por patrocinar mi presencia en este evento. Gracias.